Imagina que eres un joven de unos 20 años a quien le encanta jugar juegos de mesa en la cama con mujeres casadas, pero de repente te encuentras accidentalmente en otro mundo. Afortunadamente, no tienes que imaginarlo porque hoy nuestro manhwa trata exactamente sobre esto. Esta mujer es la suegra del personaje principal y le encanta jugar diferentes juegos con su cuñado en la cama de su esposo, ya que su esposo es un novato total en los juegos. Prefiere jugar con jugadores más profesionales. La mayoría de las mujeres con las que el personaje principal jugó varios juegos sintieron la necesidad de jugar videojuegos, pero sus esposos no podían satisfacer completamente sus necesidades. Estas mujeres comenzaron a amar los juegos con el chico más que a sus esposos, incluso más que a sus propios hijos. El deseo de jugar antes de acostarse, por la mañana o por la tarde, era más fuerte en sus mentes. No les importaba cuándo ni dónde, lo principal era que todos los días también solían tratar a su salvador con comida deliciosa por el hecho de que pasaba tiempo con ellas, ya sea jugando varios juegos o imitando lucha libre greco-romana en la cama. A menudo lo alimentaban nutritiva y sabrosamente, pero nunca lo hacían por sus propios esposos. No les importaba lo que pensaran sus esposos de ellas, lo principal era que el joven estaba entrenando sus mentes en Minecraft con su pico de diamante. Aunque al personaje principal le gustaba todo lo que hacía en su vida, entendía claramente que siempre había riesgos y podía ser atrapado. Sería especialmente malo si lo atrapara el esposo de la mujer con la que jugaba videojuegos cuando él no estaba en casa. El joven necesitaba cuidarse bien para ser el mejor compañero de juegos. Comía bien y tomaba varios batidos de proteínas por la mañana, y además de eso, pasaba varias horas en el gimnasio entrenando duro por la tarde. Pero lo que se describió anteriormente era solo una nimiedad, porque antes de irse a la cama, lo esperaba el entrenamiento más difícil del día. Esto le proporcionaba una resistencia enorme y una fuerza masculina. Antes de irse a la cama, siempre entrenaba la capota de su limusina con una bolsa de arroz de 50 kilogramos, levantándola 10.000 veces. Esto era una necesidad porque era importante para el que la capota de su auto estuviera siempre en funcionamiento. Nunca se sabe, en medio del camino, el motor podría fallar y la capota no abrirse. Aunque las limusinas ordinarias tienen aproximadamente 7 metros de largo, la limusina de nuestro protagonista llegaba hasta los 28 centímetros de longitud. Esto puede parecer un número demasiado pequeño para ustedes, espectadores, estoy seguro de que sus limusinas son mucho más largas. Durante el entrenamiento intenso, sudaba constantemente. Estaba feliz con su auto y su cuerpo porque no todos los chicos de su edad tenían todo esto. Entrenaba hasta que la bolsa de arroz se rompiera, lo que usualmente tomaba 10.000 repeticiones en un solo enfoque. Él entrenaba su taladro todos los días. Tenía tanto éxito en su entrenamiento que podía fácilmente rasgar la tela de un saco completo de arroz. Después del entrenamiento, el protagonista solía ducharse y descansar completamente, pero esta vez resbaló accidentalmente sobre el arroz y cayó. Golpeó su cabeza muy fuerte contra el suelo y, debido al golpe, inmediatamente se quedó dormido en el acto, cansado después del entrenamiento. Una hora después, logró recobrar el sentido. Sentía un dolor severo en el cuello, pero entendió que no era crítico. De repente, notó una puerta abriéndose a su lado, de la cual le llegaba luz. No entendió de inmediato qué era, pero supuso que era un portal abierto o un teletransportador a otro mundo, como en un videojuego. Cuando intentó tocar el portal, en su cabeza, en su propia voz, alguien desconocido dijo que era una puerta a otro mundo y que, si iba allí, ya no podría regresar. De repente, el chico escuchó una voz masculina grosera fuera de la puerta llamándolo. El hombre intentaba derribar la puerta y entrar. Aparentemente, era el esposo de una de las mujeres con las que jugó videojuegos la noche anterior. El hombre estaba armado con un hacha y estaba muy enojado. No podía aceptar la vergüenza de que otro hombre jugara Minecraft con su esposa porque no podía permitir que otra persona minara diamantes en la mente de su esposa en un videojuego. El personaje principal intentó barricar la puerta con un armario, pero entendió que eso no sería suficiente por mucho tiempo. No tenía nada a mano excepto un saco de arroz roto y un portal a otro mundo. Necesitaba tomar una decisión rápida para salvar su vida. El hombre calvo comenzó a derribar la puerta con un hacha. Afortunadamente para él, la puerta estaba hecha de madera barata, por lo que cedió fácilmente a sus golpes con el hacha. El joven quiso llamar a la policía, pero entendió que no tendrían tiempo de llegar a su casa tan rápido. Por lo tanto, le gustaba cada vez más la opción de saltar al portal. Al final, el hombre calvo logró cortar la puerta y dejarlo inconsciente. El armario vacío no pudo detenerlo. Entonces, el chico se dio cuenta de que su salvación era solo un portal.
Finalmente, antes de partir, el personaje principal decidió burlarse del hombre calvo llamándolo un novato completo, porque no podía satisfacer a su esposa en el juego de Terraria. El hombre con el hacha se enojó aún más por sus palabras. Entonces, el chico huyó hacia el portal a la velocidad de la luz, como única opción para su salvación. No sabía qué le sucedería ni a dónde iría, solo quería escapar de un hombre loco con un hacha. Sería gracioso si el portal resultara ser solo una ilusión en su cabeza. Después de pasar por el portal, llegó a una especie de mansión lujosa. Se sintió muy frío y comenzó a temblar. Empezó a mirar a su alrededor tratando de encontrar algo cálido para calentarse, pero todo a su alrededor parecía muy extraño y antiguo, muebles viejos, puertas antiguas. Incluso el estilo del pasillo era antiguo. Sentía como si hubiera retrocedido en el tiempo un par de siglos. De repente, vio una especie de luz detrás de él. Dos personas se dirigían en su dirección y con cada segundo, la distancia entre ellos disminuía. Rápidamente se dio cuenta de que no debía llamar la atención de personas desconocidas. El protagonista comenzó a buscar refugio para sí mismo. Logró abrir una de las puertas y se escondió en la habitación. El chico escuchó la conversación de los guardias y se dio cuenta de que estaban discutiendo algún tipo de mana. No podía creer que estuviera en un mundo donde existiera la magia. De repente, el protagonista empezó a oler el olor familiar de una mujer que no le importaría jugar juegos de mesa con él hasta la mañana. Se acercó a la gran cama en el rincón lejano de la habitación y vio que había una belleza de cabello rubio acostada allí. La miró durante mucho tiempo y quiso jugar varios juegos con ella en la cama y tal vez tener una pelea amistosa al estilo turco. El chico quería tocarla, pero no con sus propias manos, cuando de repente pensó que si la mujer se despertaba, seguramente gritaría y despertaría a todos, especialmente a los guardias que estaban pasando y revisando los pasillos. Pero una voz en su cabeza dijo que esta mujer estaba en un sueño profundo y no se despertaría si él la tocaba. Al escuchar esto, el chico se sintió muy feliz porque le resultaba difícil contener su deseo de jugar al Monopoly con ella. Cuando el chico empezó a jugar diferentes juegos con ella y metió su limusina en su garaje, ella a su vez puso sus manos en su cuello. Se confundió accidentalmente al personaje principal del manual con su esposo. Solo cuando ella se despertó, su esposo estaba durmiendo en otra cama separada de ella y no escuchó nada. Pero la chica abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba jugando videojuegos no con su esposo, sino con un desconocido. Pero claramente no le importaba, ya que él era un jugador más profesional que su esposo. La chica rubia le pidió que se detuviera, pero él no le hizo caso. Estaba encantada de pasar tiempo con el joven porque su limusina era 3 veces más larga que el Mercedes de su esposo. Seguía pidiéndole al extraño que se detuviera. No quería despertar a su esposo ni que él viera tal escena, de lo contrario podría tener problemas. Pero eso no detuvo a nuestro personaje principal. El chico ya había entrado en el papel y nada lo detendría. Jugaba con sus joysticks como si los viera por primera vez en su vida. Además, mordió las nueces que ella compró en un Walmart medieval. Ha pasado un tiempo desde que el chico entró en esta habitación, la chica rubia también entró en el papel y no le pidió al desconocido que se detuviera. Al contrario, que no se detuviera, pero de repente una criada estaba en la habitación, al ver esta escena estaba muy asustada y empezó a gritar. Un hombre mayor se despertó por el grito de una sirvienta, no podía creer lo que veía, el personaje principal no se detuvo por el hecho de que tenía espectadores. Al contrario, tomó a esta chica en sus brazos y continuó su juego, además de todo eso, la trató con una porción de proteína. ¿Qué crees que le pasó entonces? Por supuesto, los guardias llegaron rápidamente a la habitación y agarraron al joven, lo encadenaron para que no pudiera escapar. El hombre con barba no entendía quién era esta persona, es poco probable que un espía de otro estado hiciera esto y claramente no era ciudadano de su patria. Entonces, ¿quién podría ser esta persona? El chico admitió que su nombre es Tiang, no se disculpó ni nada por el estilo, al contrario, dijo que la esposa de este hombre es una excelente jugadora. Añadió a todo esto, que, no se arrepiente de nada porque creció y vivió su vida exactamente así. El hombre ordenó a los soldados que dejaran la habitación, estaban sorprendidos porque era posible discutir un secreto así con una persona que había entrado ilegalmente en el palacio y había montado tal espectáculo, pero estaban obligados a obedecerlo y dejaron la habitación. El hombre sugirió al chico que se convirtiera en entrenador en el reino y entrenara a su esposa de nuevo. Al parecer le gustaba ver a su esposa pelear con un profesional en la cama. A la mañana siguiente se despertó en una cama lujosa y cómoda, le dieron una habitación separada y también un sirviente. Ahora era parte de este palacio y pertenecía a la clase noble. No es una mala teleportación a otro mundo, ¿verdad? Incluso le cosieron ropa separada. Ahora parecía un aristócrata filósofo medieval que reflexionaba sobre la idea del bien y del mal.
pero esto es solo una apariencia, de hecho, era un entrenador de lucha. El señor Patino, ese mismo anciano, le dio a Tea Yang una caja de bandas elásticas deportivas y exigió que usara todas las bandas elásticas durante el entrenamiento, y había hasta 16 de ellas en la caja. El personaje principal temía no poder cumplir con la condición, pero estaba listo para desafiarse a sí mismo. El hombre advirtió a su esposa que tendría un nuevo entrenador de lucha, pero no le advirtió que sería el mismo extraño. Temía que ella rechazara al nuevo entrenador y no quisiera entrenar con él debido a experiencias pasadas. El personaje principal entendió que sería difícil si ella se resistía, pero no hay ninguna mujer casada en el mundo que se niegue a montar en su limusina una segunda vez, después de la primera experiencia. La noticia de que el desconocido se había convertido en el entrenador de la señorita Verdia se extendió rápidamente por todo el castillo. Los guardias, que ayer lo trataron como a un criminal, al día siguiente le estrecharon la mano con respeto y le pidieron que les contara sobre la forma del garaje de su limusina. No quería decirles porque era su obligación no contarle nada a nadie sobre nada, porque como entrenador tenía que preservar y proteger la información personal de su compañero de entrenamiento. Pero un par de monedas de plata cambiaron rápidamente la opinión y posición del personaje principal. Les contó todo excepto lo que el señor Patino le había prohibido. Los guardias estaban celosos del chico porque también querían convertirse en el entrenador de su ama, pensaron toda su vida que a las mujeres les gustaban los pequeños Mercedes. Pero nuestro personaje principal les iluminó con la luz de la verdad al decirles que todas las mujeres aprecian a los hombres con limusinas largas y anchas. Después, el personaje principal fue al centro de entrenamiento ya que la señorita Verdia estaba allí. Esta información le fue transmitida por los soldados con los que había hablado recientemente. Incapaz de contener sus sentimientos, el chico se dirigió hacia ella sin pensar en cuál sería su reacción, no tenía suficiente paciencia, pero eso ya no importaba porque la mujer también lo notó. La señorita Verdia empezó a preocuparse porque era difícil para ella recordar experiencias pasadas. Se sentó quieta como una presa que no puede escapar de un depredador e intentó no mirar en dirección a su nuevo entrenador de lucha de estilo libre. Era difícil para ella creer que su esposo había accedido a contratar a este hombre para entrenarla. Normalmente, los esposos no permiten que otros hombres entrenen a sus esposas, pero el señor Bettina era diferente, no similar en sus opiniones y posiciones de vida a otros hombres. De repente, una chica con una espada detuvo al personaje principal, ella era la guardia personal de la señorita Verdia. Sus responsabilidades directas eran protegerla de cualquier persona que pudiera amenazar la seguridad de su señora. El nombre de la chica de pelo azul es Fiona, un incidente gracioso, la esposa de Shrek también se llamaba Fiona. La señorita Verdia le dijo a su subordinada que se relajara, pero ella seguía en guardia porque no quería que su empleadora fuera dañada. El personaje principal no tenía miedo y ninguno de sus nervios tembló, incluso cuando ella apuntó su espada a su cuello. Desde el nacimiento era un tipo arrogante y seguro de sí mismo, porque algún tipo de juguete en forma de espada no era un obstáculo para él, especialmente cuando esta mujer sostiene una espada. Tea Yang esquivó hábilmente su ataque y rápidamente comenzó a hacerle cosquillas en la axila con los dedos. La chica estaba asombrada por tal ataque porque nadie lo había usado antes contra ella. Dejó caer su espada y cayó porque no podía contener su risa. Fiona pensó que estaba frente a un luchador profesional que había pasado por la guerra y conocía el arte marcial como la palma de su mano, así que también agarró su espada y usó su propia arma contra ella. Después de tratar con la chica de pelo azul, él y la señora fueron a su habitación para entrenar sus músculos del muslo porque claramente no los había trabajado lo suficiente. El entrenamiento consistía en 16 series de 50 repeticiones. Obviamente, al personaje principal le gustaba como una mujer tan hermosa y dulce lo llamaba entrenador. Ella lo hacía muy dulcemente porque se sentía avergonzada de estar sola en la misma habitación con él, especialmente después de lo que había pasado ayer. El hecho de que ella fuera una mala esposa para su esposo entristecía a la chica rubia, pero el chico la tranquilizaba porque había llegado aquí para corregir su defecto dado y hacerla más atractiva para su esposo. Para empezar, exigía que le contara todo en detalle sobre cómo ella y su esposo solían pelear y jugar diferentes videojuegos. Ella estaba avergonzada, pero aún así le contó que generalmente sería y no hacía nada. Este era su principal error, ya que, en la lucha libre, en el boxeo y en los videojuegos debía moverse, esquivar y también atacar en respuesta, de lo contrario, el señor Bettino se aburriría mucho pasando tiempo con ella. Una limusina sólida y enorme es la mejor manera para que una mujer sea honesta consigo misma y con su hombre. Esta herramienta funcionaba en absolutamente todas las mujeres y el personaje principal lo sabía mejor que nadie. La señorita Verdia estaba muy sorprendida cuando vio las dimensiones del ancho y largo de la limusina de su entrenador. Ya lo había visto,
ya que había conducido en su limusina varias veces anoche, pero como era de noche, no lo vio completamente. Al chico realmente le gustaba su nuevo trabajo, también estaba contento de que Serpatino lo hubiera perdonado y le permitiera entrenar a su esposa. El señor Bettino ni siquiera podía imaginar qué tipo de entrenamiento tan duro tendría su esposa. El primer ejercicio consistió en hacer un batido de leche para Thea Yang, ya que la chica no lo había hecho antes. Él mismo le enseñó cómo hacer un cóctel y le explicó cómo hacerlo de manera más eficiente. Ella logró cumplir con esta tarea perfectamente. La chica se comportaba muy desesperadamente, como si no entendiera cómo se había merecido tal castigo en su alma, o si era una recompensa. Luego, el personaje principal condujo su Bugatti al garaje de Su Alteza y comenzó a mostrarle ejercicios para los músculos del muslo y las piernas. Las piernas son el grupo muscular más grande del cuerpo humano y necesitan ser entrenadas el doble de duro que el resto de los músculos combinados. Durante el proceso de entrenamiento, el chico usaba globos de goma uno tras otro, que le había dado el señor Bettino, pero hay un gran problema. Exigía que no se llevara a cabo el entrenamiento sin globos y el personaje principal se quedó sin ellos. Entonces decidió llevarlo a cabo sin ellos. Después de algún tiempo, Serpatino golpeó la puerta. Quería preguntar cómo estaba su esposa lidiando con su entrenamiento. Estaba preocupado por ella y no encontraba un lugar para sí mismo en el castillo sabiendo que ella estaba entrenando con otro hombre. Conteniendo la respiración, esperaba que al menos alguien respondiera a su llamado, porque fuera de la puerta claramente escuchaba la respiración agitada de su esposa. Tal respiración es específica, especialmente cuando se realizan ejercicios intensos en grandes grupos musculares como las piernas. De repente, el personaje principal gritó al anciano que su golpeteo estaba interfiriendo con su entrenamiento y le pidió que viniera a hablar con su esposa más tarde. Verdia se asustó inmediatamente porque su entrenador estaba hablando con un tono grosero a su esposo, pero Tino estuvo de acuerdo y se fue. Taeyan estaba contento con su profesión, finalmente su hobby se convirtió en su fuente de ingresos. Al final del entrenamiento, decidió tratar a su estudiante con una dosis de proteína, porque sin proteína, los músculos de nuestro cuerpo no se desarrollarán. Entonces no habría sentido en entrenar. El chico entendió que ni siquiera necesitaba preguntar si a su estudiante le gustaba el entrenamiento, porque el deleite estaba representado con las emociones y sentimientos sinceros, tan claro que hasta su mirada lo decía todo por ella. Cuando el personaje principal y la señorita Verdia terminaron el entrenamiento, se pusieron sus trajes y salieron al pasillo donde el señor Bettina los estaba esperando. Él estaba contento de ver a su esposa de buen humor, por supuesto, la intensa actividad física mejora el ánimo de una persona en proporción directa. El señor Patino estaba muy complacido consigo mismo y con el nuevo entrenador de su esposa, a quien finalmente contrató. Finalmente sus deseos y sueños ocultos se estaban haciendo realidad. Con un entrenador como ese, su esposa se convertiría en una luchadora profesional en poco tiempo. Bettina parecía muy satisfecho con el resultado que el personaje principal y su esposa Verdia habían logrado, elogió al joven por el trabajo que había hecho. El anciano esperaba con ansias el próximo entrenamiento, a pesar de que él mismo no participaba en él. Taeyan agradeció a su empleador por tan halagadoras palabras, por primera vez en su vida fue elogiado por dirigir entrenamientos de lucha libre con la esposa de otra persona. Antes solo había sido amenazado e insultado. Como los sueños de Serpatino, los sueños del personaje principal también se hicieron realidad. De hecho, la señorita Verdia, en lo más profundo de su ser, también estaba contenta de que ahora tuviera un entrenador profesional, porque su esposo no era atlético en absoluto y ni siquiera se acercaba a ser un atleta, a diferencia del joven desconocido que acabó accidentalmente en su castillo. Al día siguiente, una mesa lujosa con una enorme cantidad de platos calientes y fríos estaba abierta para el personaje principal, llenó su estómago por completo. Estaba feliz porque por primera vez tenía un sirviente personal, las criadas lo alimentaban y preparaban lo que quisiera comer. Además, al personaje principal se le dio un nuevo título, entrenador de la familia Chartreuse. Estaba contento con esto porque ahora estaba oficialmente registrado como noble real, esto le abría oportunidades en forma de cierto poder e influencia, tanto en el castillo como en el estado en su conjunto. Y, por cierto, incluso una semana después del último entrenamiento, la señorita Verdia aún evitaba a su entrenador. Aparentemente todavía estaba atormentada por la conciencia y la vergüenza. Además, probablemente experimentaba una humillación y vergüenza salvajes. En la tarde de ese mismo día, el personaje principal junto con el señor Bettino bebieron jugo de frutas caro mientras estaban sentados junto a la chimenea. El chico advirtió al anciano que su esposa lo estaba evitando, pero le exigió que no interfiriera porque, en su opinión, era una reacción normal de una dama. Ser Bettino comenzó a pensar, era un pensador profundo y filósofo.
El hecho de que permitiera que otro hombre entrenara a su esposa y jugara juegos de mesa con ella solo elogiaba su arte de pensar. Su cerebro nunca antes había recibido un sudor de pensamientos tan grande. Después de un minuto de reflexión, le pidió al joven que abandonara el palacio por un tiempo y viviera una vida tranquila, ya que una persona muy importante que tenía un enorme poder político iba a visitar su palacio. Esta mujer se llama Rávena de la familia Raven, a menudo se la llamaba el cuervo que vigila a todos, estaba cerca de la dama Verdia y no toleraba a los extraños en el palacio. Se suponía que llegaría pronto porque el hombre le pidió al chico que abandonara el castillo. Entonces, el chico sugirió presentarse a Madame Rávena como una figura oficial en el palacio, porque incluso sin su presencia, Verdia podría hablar de él por casualidad, especialmente porque tiene un título oficial. Boaten le gustó más esta opción. Muy pronto, la dama de la noble familia Raven iba a llegar al palacio para recordarle su poder político, como la reina Isabel a menudo hacía al visitar sus colonias. Al día siguiente, por la tarde, la doncella le informó que la señora Rávena había llegado al castillo junto con el mensaje, también trajo comida para Taeyang, ya que necesitaba comer mucho después del entrenamiento. Una voz en su cabeza le dijo que tenía que ir a hablar con Rávena, pero no le hizo caso, creyendo que sería mejor si se quedaba en su oficina y esperaba a que ella se fuera. Aunque la misteriosa voz aún no le había fallado, decidió confiar en su intuición. Lo único que el personaje principal sabía de ella era que era el temor de todos y la verdadera dueña de esta tierra diabólica. Gobernaba el palacio en nombre de su difunto esposo y tenía el mismo poder que él. De repente, cuando el chico estaba entrenando sus bíceps con mancuernas, hubo un golpe en su puerta. Al principio no entendió por qué alguien llamaría a su puerta cuando el señor Batino le había prohibido salir de su habitación. Resultó que la señorita Verdia estaba parada fuera de la puerta, también quería entrenar ya que su esposo no entrenaba con ella, le parecía que su esposo se aburría de ella, así que vino a su entrenador. Por supuesto, el personaje principal la dejó entrar y cumplió su deseo, como esperaba, después de haberlo evitado por mucho tiempo, regresó por su cuenta, ya que le faltaban esas mismas emociones durante un entrenamiento intenso y duro. El chico estaba fuera de sí de felicidad, porque su conocimiento teórico fue útil en la práctica. Sintió como toda la energía acumulada en él se liberaba durante el entrenamiento con la señora Verdia. Su felicidad solo puede ser envidiada, porque no todos tienen la oportunidad de trabajar como entrenadores en el palacio para la familia real. De repente, el personaje principal escuchó otro golpe en la puerta, decidió que Batino había venido a verlo. A Taeyang le gustaría mostrarle una escena con el entrenamiento con su esposa, está seguro de que a Cervetino realmente le gustaría esa escena, pero Fiona estaba detrás de la puerta. Estaba muy enojada cuando vio a la señora Verdia acostada en su cama sudorosa y cansada después del entrenamiento. No quería que la dama con la que tomaba ejemplo se involucrara en actividad física. Fiona no era de las que estaban dispuestas a negociar la paz. Más bien le encantaba imponer su voluntad a los demás con su espada afilada como un imperio que captura estados pequeños y débiles uno tras otro. Pero nuestro personaje principal tampoco era un debilucho y no iba a someterse a la voluntad de otra persona. Taeyang esquivó hábilmente su ataque y luego, con la ayuda de su conocimiento de Aikido del último mundo, la desarmó rápidamente y la puso en una posición desventajosa donde Fiona estaba obligada a negociar. El chico le ató las manos y decidió pasear en su limusina, seguro de que podría reeducarla usando su propio método, porque ella no entendía el lenguaje, quizá por la estupidez o por la tosudez. Fiona, un par de lecciones, le mostró un par de ejercicios para fortalecer los músculos de las piernas y la espalda. Fiona quedó horrorizada porque resultó que antes no había entrenado correctamente, así que siempre perdía ante el personaje principal. El chico entendió que los otros soldados y guardias siempre querían enseñarle un par de lecciones a la chica de pelo azul, ya que ella no sabía cómo entrenar en absoluto. Los ejercicios que realizaba eran infantiles e ineficaces. Le gustaba burlarse de ella porque actuaba como la más fuerte del mundo, como si fuera una maestra de artes marciales, pero resultó que no podía protegerse. ¿Qué podemos decir sobre la señorita Verdia? Bueno, como Fiona gritó fuerte con sus gritos, despertó a la señorita Verdia, quien preguntó qué estaba pasando aquí, y el personaje principal contó en detalle todo desde el momento en que la chica de pelo azul golpeó la puerta. Al día siguiente, el personaje principal intentó meditar y mantener la concentración, trató de no pensar en nada, limpiando así su mente de pensamientos innecesarios. El hecho es que aún no podía salir y se aburría mucho solo. Como resultado, no pudo durar ni siquiera 5 minutos después de despertarse al día siguiente y saltar de la cama, decidió verificar las circunstancias afuera de su oficina, pero de repente una voz en su cabeza le susurró que, si salía de la habitación, nadie podría decir qué cambios le esperarían.
Tal mensaje mató todo su entusiasmo y se vio obligado a seguir sentado y sufriendo de aburrimiento encerrado entre cuatro paredes. ¿Realmente creías eso? Por supuesto que escapó de su prisión psicológica llamada oficina. Cambios, ¿no es así? Inmediatamente fue a un lugar concurrido ya que aún no había desayunado. Lo primero que hizo fue buscar comida. El personaje principal, en un salón lleno de gente, observó y examinó los ojos de las mujeres, y su acto enfureció a la señorita Rávena, quien también estaba en la habitación. Su mirada fría, afilada y aterradora dirigida hacia nuestro personaje principal, lo hizo sudar y temblar ligeramente tan pronto como se encontraron con su mirada. Inmediatamente recordó las palabras del viejo Batino, quien le dijo que evitara a toda costa encontrarse con Madame Ravenna. La camarera dejó caer un vaso de jugo sobre la señorita Rávena. El personaje principal se dio cuenta de inmediato de que esta era su oportunidad para conocerla. Atrapó el vaso, pero no pudo resistir las leyes de la física porque la fuerza repulsiva aún derramó la bebida sobre ella. La camarera comenzó a disculparse por su ofensa muchas veces, pero la señorita Rávena facilitó el destino de la camarera diciendo que estaba bien, que todos somos humanos y todos cometemos errores, y también agradeció a Taeyang por intentar ayudarla. El chico estaba simplemente en shock. Pensaba que la señora Rávena era una de las gobernantes más crueles del mundo, pero resultó ser tan bondadosa que incluso es difícil de imaginar. Fue inmediatamente claro que la mujer sabía cómo dar una excelente primera impresión de sí misma. La esposa de pelo rubio de Patino vino corriendo, preocupada por su amiga porque no quería que la señorita Rávena estuviera con ropa mojada, pero ella dijo que no pasaba nada grave. Además, señaló al personaje principal y también agregó que él intentó ayudarla y le agradeció nuevamente. El joven entrenador agradeció a su Alteza por sus halagadoras palabras, y la señorita Rávena, a su vez, fue a la habitación de la señorita Verdia para cambiarse a ropa más seca. Eran amigas cercanas y, por lo tanto, no les importaba usar la ropa del otro si era necesario. Un poco más tarde, nuestro personaje principal se enteró de una mujer de pelo rubio que la señorita Rávena estaba interesada en él, pues la señorita Verdia le contó todo sin ocultar secretos. El chico no sabía si alegrarse o entristecerse por esto, pero resultó que Rávena quería conocerlo más tarde. El chico pensó en esto sin entender si ella quería tomar su curso completo de entrenamiento de músculos de piernas o si era solo una trampa. Había muchas preguntas en su cabeza y muy pocas respuestas, pero Taeyang estaba listo para correr riesgos y saltar hacia lo desconocido porque así había vivido toda su vida. La chica rubia sugirió hacer otra sesión de entrenamiento mientras esperaban a Rávena, ya que ella estaba tomando una ducha en el baño de la señorita Verdia. También dijo que ha sido amiga de la señorita Rávena durante mucho tiempo y sabe que ella se toma un largo baño, así que no tendrán problemas porque pueden hacerlo fácilmente. Por supuesto, el personaje principal se sintió feliz de inmediato por esto. Se sintonizó de inmediato en el entrenamiento y en enseñarle a su estudiante nuevas técnicas, así como en perfeccionar las habilidades antiguas al máximo nivel. Por supuesto, la mujer rubia también estaba feliz con el entrenamiento, pero de repente salió de la ducha la señorita Rávena antes de tiempo. Queridos espectadores, imagínense en su lugar cuando vio la ridícula escena donde Taeyang y la señorita Verdia están entrenando juntos. Imaginen la profunda vergüenza española que sintió en su corazón. Por supuesto, el personaje principal y su estudiante comenzaron a fingir que nada había pasado y nunca había ocurrido. Ambos estaban terriblemente avergonzados de haber sido descubiertos por la misma señora Rávena. Taeyang estaba especialmente avergonzado porque arruinó la primera impresión de él. La mujer de pelo oscuro, por su parte, no dijo una palabra, solo miró en su dirección con indiferencia y un poco de condena, como si no entendiera por qué. ¿Por qué vivía en el mismo mundo con personas como ellos? Nunca habría pensado que la familia Verdea contrataría a un entrenador, especialmente en esa dirección. La mujer rubia dijo que fue su esposo quien lo contrató y ella misma no sabía de él. El hecho es que Rávena nunca había oído hablar de tal entrenamiento en el que participara una mujer casada. El personaje principal comenzó a justificar que ofrece su servicio solo a personas con intereses específicos, pero cuando ella le pidió que mostrara su licencia de entrenador, el personaje principal no pudo responder y se confundió. Estaba muy nervioso porque ya estaba en una trampa jugando el juego según sus reglas. Afortunadamente, logró salir apenas diciendo que ningún entrenador en el mundo podría llevar consigo una licencia porque este es un documento legal importante para demostrar su habilidad. Ofreció mostrar un par de ejercicios junto con Verdia en la espalda, varias veces, pero Rávena se negó, diciendo que no le servía. Decidió probarlo de manera diferente preguntándole de qué marca era, porque para responder a esta pregunta no se requería una licencia, solo conocimiento sobre sí mismo. Las marcas ni siquiera existían,
así que decidió que sería mejor si respondía a algo rápidamente, sería mejor que un largo silencio. Automáticamente dijo que su marca era la de cazador de mujeres. Tal respuesta hizo reír mucho a la señorita Rávena. No había reído tanto de corazón desde hacía mucho tiempo. No podía creer que él diría semejante tontería. Por supuesto, se dio cuenta de que estaba mintiendo porque esa marca no existe. En ese momento, el chico se sintió muy incómodo, ya que no solo perdió la cara por la vergüenza, sino que también deshonró a la familia Verdea con su respuesta. Por primera vez en su vida, asumió tal vergüenza en su alma. Después de dejar de reír durante un par de segundos, continuó mirando al personaje principal de arriba a abajo. Supuso que este chico tenía potencial, pero estaba equivocada, especialmente después de decirle que estaba mintiendo. Entonces decidió levantarse y marcharse, porque no tenía nada más que hacer en la misma habitación con un idiota. Ella nunca llamaría idiota a su amiga Verdia porque entendía que ella era simplemente una tonta ingenua. El chico decidió irse a dormir, necesitaba recuperar fuerzas para el día siguiente porque quería vengarse de esta reina de la noche por insultarlo. De repente, el chico se despierta en el curso del río con una bolsa en la cabeza. No entiende qué está pasando a su alrededor, ya que hace unos minutos parecía haberse ido a dormir y estaba simplemente en la cama. Resultó que los guardias lo arrastraron y lo arrojaron fuera del castillo, ya no era bienvenido allí. No lo hicieron por voluntad propia, sino por orden del dueño. No fue como un sueño, ya que el chico sentía y entendía todo claramente. El personaje principal no pudo creer las palabras de los guardias, ya que tenía una excelente relación con el señor Patino. No entendía por qué podrían hacerle esto, especialmente después de entrenar con éxito con su esposa. Comenzó a suplicarles que le permitieran reunirse con la señorita Verdia porque seguramente ella no lo echaría del castillo, ya que lo pasaron tan bien juntos tanto antes como después del entrenamiento. De repente, Rávena se le acercó y pidió a los guardias que los dejaran solos. Él no sabía por dónde empezar la conversación, así que de inmediato preguntó qué estaba pasando aquí y por qué debería ser desterrado. La señorita Ravella dejó claro al personaje principal que las personas de otro mundo en este mundo son de segunda clase y claramente no tienen lugar en el palacio. Verdia y Fiona también se unieron a ellos. La mujer rubia estaba muy molesta porque su entrenador resultó ser un mentiroso de otro mundo. No podía creer que hubiera estudiado y entrenado con él. Intentó acercarse y persuadirla, pero Fiona intervino rápidamente y lo apartó con un rápido movimiento de su espada. El personaje principal fue derrotado, no sabía qué hacer después. Fiona comenzó a amenazar al personaje principal, exigiendo que saliera de los ojos de la señora y nunca apareciera nuevamente, de lo contrario, lo enviaría al cielo antes de tiempo. Impotente, el chico se echó en el suelo frío durante varias horas, pensando que era el fin, cuando de repente vio la silueta de una mujer frente a él. Ella, como un ángel, descendió hacia él desde el cielo estrellado. Quizás sea la única que puede salvarlo.